Ted, en lo que respecta a las cifras en el campo de batalla, el equipo, los drones, la forma en que se está desarrollando esta guerra, ¿qué puedes contarnos sobre la situación? Bueno, creo que la situación de Israel en relación con Irán va a seguir empeorando, y hay un montón de razones para ello. Puedo hablar un poco sobre las cuestiones tecnológicas, y me gustaría hacerlo. Es relevante en el sentido de ofrecer una base de comprensión para el público. No es inmediatamente relevante para la situación actual, pero arroja luz sobre ella. Así que es importante reflexionarlo. Así que, si pasamos a las diapositivas, por ejemplo, tomemos la diapositiva 2. Y esto es algo muy interesante, una gestión extraordinariamente eficiente por parte de Israel, de sus defensas aéreas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Te lo mostraré. Aquí hay esta diapositiva puede que quieras hacer clic en la pantalla del PDF y ver si puedes conseguir que se vea bien, no se muestra con claridad. Lo que tengas. Bien, esta es una foto en timelapse de interceptores del domo de hierro siendo lanzados al aire. Puedes ver decenas de interceptores. Ahora, lo que estás viendo proviene de una cámara fotográfica y el obturador está abierto durante unos 10 o 15 segundos. A medida que el motor del cohete impulsa al interceptor a lo largo de su trayectoria, produce un punto de luz. Si estuvieras tomando fotografías instantáneas, solo verías un punto de luz. Pero como el punto de luz but the point of light is moving, so it traces out a line. So the lines you see are the trail. Así que las líneas que ves son las estelas de los interceptores al ascender, porque ese punto brillante de luz, al moverse, produce una línea que muestra el movimiento del interceptor. Ahora ves que todos estos interceptores están subiendo y luego giran hacia abajo. Nunca deberían girar hacia abajo. La única manera de tener una posibilidad de interceptar un objetivo de misil balístico es volar hacia arriba siguiendo la trayectoria prevista. Al final de casi todas estas líneas se ven pequeños puntos de luz. Esos puntos de luz son las ojivas de los interceptores del domo de hierro, ojivas relativamente pequeñas que están detonando. Iron Dome interceptors, relatively small warheads detonating, but there's no target there for them to detonate on. Pero allí no hay ningún objetivo sobre el que puedan detonar. Así que los interceptores suben y simplemente explotan en el aire, probablemente porque el sistema quiere destruir los interceptores para evitar que uno entero caiga al suelo. Los daños en tierra son menores, aunque siguen siendo significativos. Esto nunca debería haber ocurrido, porque esos interceptores no tienen capacidad contra misiles balísticos, pero sí son muy eficaces contra drones y misiles de crucero. Esto demuestra que las operaciones de defensa aérea estaban desperdiciando interceptores contra objetivos que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar, cero posibilidades de impacto. Y en su lugar, podrías haber reservado esos interceptores para los ataques con drones que están ocurriendo ahora. Este es el tipo de mala gestión de las defensas aéreas que me resulta asombroso. La razón por la que lo digo es porque muchas de las personas que he conocido a lo largo de las décadas en Israel son increíblemente competentes, personas que trabajaron en las defensas aéreas. Sé lo inteligentes que son, así que no lo entiendo. Tuve una conversación con un amigo mío y no pude explicármelo. Me dijo, ya no formo parte de las operaciones en estos días, pero Tamsidiu, coincido contigo, no tengo ni idea, no lo entiendo. Así que han desechado estos interceptores, y ese es un problema real al que se enfrentan ahora los israelíes. La siguiente diapositiva muestra otro problema que deberían haber previsto, pero no lo hicieron. Aquí se ven varios fotogramas de un video de uno de estos misiles balísticos Al-Fatah entrando en la atmósfera a una velocidad fantástica. La velocidad de esta ojiva es probablemente Mach 10 u 11, o incluso superior. Ahora bien, la razón si se observan atención en el recuadro superior izquierdo
exclusivity, es eso es un reflejo en la línea de la cámara, no es real. That's a reflection off the lens of the camera. That's not real. That's just an artifact of the camera. Eso es solo un artefacto de la cámara, un reflejo de la parte brillante de la estela a la izquierda. Pero se puede ver que la parte delantera de la estela es mucho más brillante que el resto. Eso se debe a que es un motor de cohete, impulsando la ojiva hacia adelante contra la resistencia aerodinámica. Normalmente, la ojiva se ralentizaría, quizá hasta 1,5 o 2 kilómetros por segundo si se hace el cálculo de la resistencia. Pero el motor del cohete mantiene la velocidad alta, así que cuando impacta contra el suelo, lo hace a Mach 10 o más. Ahora, si miras la última diapositiva, abajo a la derecha, puedes ver el destello de la detonación, y el cielo es azul. Y la razón por la que el cielo es azul es porque la energía en el punto de detonación es tan alta que la temperatura es superior a la que normalmente se observa en una explosión. Si observas la mayoría de las explosiones en tierra, cuando no tienes una ojiva tan altamente energética, el color tiende a ser rojo o amarillo, lo que indica una temperatura más baja en el punto máximo de la liberación de energía explosiva. En este caso es más alta porque interviene la energía cinética del impacto, que aporta tanta energía como el peso equivalente en explosivo de alta potencia. Así que, aunque esta ojiva no contuviera ningún explosivo, seguiría teniendo la energía explosiva equivalente a su peso en TNT, pero además contiene TNT, un explosivo de alta potencia. Así que tienes el doble de densidad explosiva de la que obtendrías solo con TNT o solo con el impacto cinético. Esto provoca una explosión mucho más violenta que causa mucho más daño en el punto final, el punto de impacto. Y cuando observas algunas de las zonas dañadas, lamentablemente no tuve tiempo de incluirlas aquí, puedes ver los efectos de estos explosivos mucho más energéticos. Están causando daños tremendos a edificios muy fuertemente reforzados. Pero estas actividades que han estado ocurriendo durante gran parte de la guerra, desde 40 meses de guerra, han resultado en el dinámico interceptores. Have resulted in the depletion of interceptors. So if we look at the next slide, Si miramos la siguiente diapositiva, esto proviene de un informe del Royal United Services Institute publicado a finales de marzo, es decir, hace aproximadamente una semana y media. Esta es su estimación, basada en su mejor cálculo sobre la rapidez con la que se están utilizando los interceptores. Se puede ver en la última columna que proyectan que todos los interceptores del domo de hierro se habrán agotado a finales de abril, o quizá en mayo. Estoy seguro de que eso no es correcto. Creo que ya estamos casi al final de la disponibilidad de interceptores del domo de hierro, y también estamos casi sin misiles aire-aire que puedan ser lanzados desde aviones contra drones. Así que estos son los misiles que podrían utilizarse contra drones. La capacidad de interceptar misiles balísticos es casi nula, sin importar con qué te quedes. En otras palabras, los sistemas Arrow 2, Arrow 3, David Sling y THAAD tienen una tasa de interceptación muy baja frente a misiles balísticos. Siempre han tenido una tasa de interceptación baja. Así que lo que hay aproximadamente, no lo sabemos con certeza, es un agotamiento de las defensas aéreas contra drones y una incapacidad continua de derribar misiles balísticos. Pero los misiles balísticos son aún más difíciles de alcanzar y mucho más dañinos cuando llegan al suelo, y lo hacen con mayor eficacia. El porcentaje de misiles lanzados que alcanzan el suelo es mucho mayor, no solo porque las tasas de interceptación son bajas, sino también porque los misiles son más fiables. Sus características técnicas los hacen más fiables durante la reentrada. Así que las ojivas prácticamente siempre detonan, lo cual no siempre ocurría antes,
porque los iraníes disparaban misiles más antiguos cuyas ojivas a veces daban vueltas, se desintegraban y en ocasiones no detonaban. Así que la situación a la que nos enfrentamos ahora se resume en la siguiente diapositiva, y por nosotros me refiero a los israelíes y a los estadounidenses. En primer lugar, han gestionado mal su sistema de defensa cúpula de hierro, y eso es grave, porque la cúpula de hierro es muy eficaz para derribar drones. Pero ya han gastado la mayoría, y se quedarán sin interceptores del domo de hierro contra los drones. Y los drones son muy problemáticos, como ya he explicado. La disponibilidad de datos de reconocimiento por satélite de alta resolución y en tiempo oportuno ahora proviene de China y Rusia hacia Irán. Así que los iraníes tienen información sobre la ubicación de las unidades de defensa aérea que se intenta mover, de los radares de defensa aérea, y esto les permite atacar esos radares con sus drones. Vimos un ataque tremendamente eficaz contra los radares de defensa antimisiles balísticos en los 2 primeros días de la guerra. Ese ataque se llevó a cabo utilizando reconocimiento estratégico de los chinos y los rusos, proporcionado a los iraníes. Los iraníes, de manera muy inteligente, y quiero subrayarlo, han ejecutado su planificación militar de forma excelente. No ha habido errores que yo pueda encontrar, a diferencia de los israelíes, de quienes no esperaba que cometieran los tipos de errores que han cometido con sus defensas aéreas. Creo que lo que ha ocurrido con sus defensas aéreas es que han estado mintiendo sobre la capacidad del domo de hierro frente a misiles balísticos. Se convirtieron en víctimas de su propia propaganda y desperdiciaron todos esos interceptores en objetivos que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar. Y ahora no les quedan interceptores para disparar a los objetivos que realmente tienen una buena posibilidad de alcanzar. Eso fue un error estratégico de un nivel nada menor. Los iraníes no han cometido errores de ese tipo. Tenían estos drones extremadamente precisos y pudieron utilizarlos para destruir los carísimos y escasos radares de defensa antimisiles balísticos que poseían los estadounidenses e israelíes. En particular, había 4 radares THAAD. Tengo una foto de uno de ellos más adelante en la conversación, si llegamos a ese punto. Y había un radar gigantesco en Qatar, que era fundamental para la defensa general de Israel frente a misiles balísticos. Este radar gigante era crucial porque podía detectar casi todo lo que se lanzaba desde Irán en cuanto se lanzaba, y luego indicar a los radares THAAD más pequeños y menos capaces dónde debían buscar los misiles balísticos entrantes. Así que esos radares podrían entonces gestionar los interceptores defensivos, los interceptores THAAD, Arrow 1, Arrow 2 y Honda de David, porque los radares operados por esos sistemas eran menos capaces en cuanto a alcance y a su capacidad para detectar un gran número de ojivas entrantes. Así que Irán eliminó esa capacidad de Israel y de Estados Unidos literalmente en el primer día de la guerra. El primer día, o quizá 2. Fue un logro asombroso, no me lo esperaba. Sabía que los drones iban a ser un problema para los estadounidenses y los israelíes, pero no esperaba ese nivel de precisión a la hora de localizar objetivos de gran impacto. En otras palabras, los satélites proporcionaron a los iraníes datos claves sobre la ubicación exacta de esos radares, casi todos los cuales podrían haberse trasladado, excepto el gran radar de Qatar. Eso permitió a los iraníes atacar esos radares con drones, y lo hicieron muy rápidamente. Lo que no sé, aunque estoy bastante seguro de que es así, es cuántos radares de defensa aérea más pequeños también han sido destruidos, porque probablemente los iraníes obtuvieron información sobre ellos también. No es tan seguro, sin embargo, ya que los radares más pequeños son más difíciles de localizar, aunque aún pueden ser detectados con cierta eficacia por los satélites de reconocimiento chinos y rusos.
are certainly also being destroyed. Y esos radares, sin duda, también están siendo destruidos. Sabes que tiene que ser así, porque las defensas aéreas en las bases estadounidenses del Golfo Pérsico apenas han estado operando. Se ven videos de esos drones acercándose y no se lanzan interceptores contra ellos. Parte de ello puede deberse simplemente a que los estadounidenses se han quedado sin interceptores, lo cual, por supuesto, es un descuido increíble por su parte. Y la otra parte podría ser fácilmente que los radares que guiaban esos interceptores ya no existan, han sido destruidos o dañados. Así que las crecientes pérdidas de todos esos radares de defensa aérea son significativas y continuarán a medida que avance la guerra. A medida que la guerra continúa, los drones iraníes tendrán cada vez más facilidad para dañar y atacar objetivos críticos de los estadounidenses e israelíes. Los drones no tienen una cabeza explosiva tan grande como la de los misiles balísticos. Un misil balístico puede llevar una cabeza de 1 tonelada, mientras que un dron podría transportar solo 1/10 parte de 1 tonelada. Pero no necesitas 10 cabezas explosivas de 100 kilogramos si tienes precisión. Si quieres derribar un edificio, una cabeza explosiva de 100 kilogramos es más que suficiente si puedes colocarla con una precisión de pocos metros. Así que, el hecho de que los drones tengan cabezas explosivas más pequeñas no significa que no puedan causar daños tremendos. That tremendous damage cannot be inflicted. Plus, of course, the numbers of drones you can bring. Además, por supuesto, la cantidad de drones que se pueden desplegar contra objetivos de interés es enorme. Miles, decenas de miles de estos drones. Y sabemos que los iraníes pueden seguir produciéndolos y serán imparables. Así que si miramos la diapositiva 7, puedo empezar a mostrar cómo, incluso si consiguen preservar los radares, va a ser casi imposible detener los drones. Ese es otro factor. No solo digo que los drones serán más capaces de causar daños porque tienen gran precisión, sino también que Irán dispone de datos de China y Rusia que les permiten localizar los objetivos. Así que pueden encontrar los objetivos y alcanzarlos. Pero incluso cuando algunos radares se conserven, esos radares no podrán detectar los drones, porque los drones son cada vez más capaces de volar muy bajo. Are increasingly able to fly very low, and when they fly very low, they are in. Y cuando vuelan muy bajo, están en lo que se llama el desorden del terreno. Así que, por ejemplo, cuando se habla de los AWACS, aviones del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado, esos radares van a tener una capacidad muy limitada contra los drones. Ya han destruido al menos un AWACS en tierra, y probablemente habrá otros destruidos con el tiempo. Pero aún seguirán operando algunos radares del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado. Por supuesto, no pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Creo que puede haber 5 o 6 de estos, así que se pueden mantener en una misión de 12 horas. Harían falta quizá 3 aviones para mantener 2 en servicio las 24 horas del día, porque se necesita tiempo para repostar y reparar las aeronaves. To refuel and repair the aircraft. So they do have airborne warning and control systems. Así que sí disponen de sistemas de alerta y control aerotransportados. Pero si miramos la siguiente diapositiva, podemos ver por qué esos sistemas tienen una capacidad muy limitada. En primer lugar, la Tierra es redonda, y hay 2 fenómenos que son extremadamente importantes. Si miramos a la izquierda, vemos un icono de una antena de radar. El radar apunta directamente hacia afuera, y hay una sombra. La Tierra está curvada, por lo que existe una región de sombra por debajo de la cual el radar no puede ver. Esa región de sombra puede abarcar muchas decenas de kilómetros, incluso hasta un centenar de kilómetros, si el avión está en el aire, como en el caso de un sistema de alerta y control aerotransportado. Like a radar control system. But notice there's an area called the clutter. Pero fíjense que hay una zona llamada la zona de interferencias. Esa zona de interferencias en realidad se extiende bastante y básicamente hace imposible ver los drones. Voy a explicar muy brevemente qué es la interferencia, porque la interferencia es muy importante. La interferencia oculta el dron y hace que incluso cuando el radar tiene línea de visión con él,
sea imposible verlo. Así que si pasamos a la diapositiva 9, la siguiente diapositiva, si tenemos un avión volando a gran altitud, podemos ver potencialmente los objetivos y tener línea de visión con ellos, incluso a 50 o 100 kilómetros de distancia. Pero eso es engañoso, porque si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cuál es realmente el problema de la interferencia. ¿He hecho eso yo? De acuerdo. La siguiente diapositiva muestra la reflectividad real del radar de un dron. Si miramos la esquina superior izquierda, podemos ver la sección transversal de radar de un insecto, que es de aproximadamente 1 milésima de metro cuadrado. La siguiente, justo debajo y a la izquierda, vuelve atrás, ahí está, muestra la sección transversal de radar de un dron. A la derecha, vemos que la sección transversal de radar de un dron es de aproximadamente 1 centésima de metro cuadrado. Es realmente muy pequeña. Para hacernos una idea de lo pequeña que es, si miramos debajo de la sección transversal de radar del dron, la sección transversal de radar de un ave es comparable. Entonces, ¿cómo se distingue entre un ave y un dron? Ya sabes, este es un problema. Resulta que existe tecnología para hacer esto, pero la tecnología es limitada en su precisión. Así que, en resumen, no se puede notar la diferencia. No se puede ver el dron entre el desorden. Voy a explicar qué es el desorden, para que tu audiencia tenga una idea aproximada. La razón por la que esto es importante es que básicamente, incluso con aviones de radar, esos aviones de radar no van a contribuir a un sistema de alerta de defensa aérea contra estos drones. Por supuesto, también se acabarán los interceptores. Así que, incluso si tienes algunos interceptores, el sistema basado en radar no podrá guiarlos, porque aún se necesita radar para la defensa aérea, y esos radares están siendo lanzados o destruidos. Así que, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos una ilustración de lo que es el desorden. Imagina que estás en un avión, mirando hacia la superficie de la Tierra y que iluminas una parte de esa superficie. Ahora, imagina que esa superficie actúa como un espejo perfecto. En ese caso, no verías ninguna señal retrodispersada o reflejada. Así que, si hubiera una reflexión de radar procedente de un dron, recibirías esa señal. Sería muy pequeña, porque la sección transversal de radar es muy pequeña, pero no obtendrías una señal competidora del suelo iluminado. Pero en cambio, piensa en una linterna. Imagina que tienes una linterna, estás en un espacio abierto y la diriges hacia un espejo en ángulo. No verías ningún reflejo en el espejo. Así que si vieras un insecto volando sobre el espejo, en realidad podrías ver al insecto sobre esa superficie negra, porque no ves tu propio reflejo. Pero imagina que la superficie está formada por árboles, montañas, colinas onduladas o hierba. Entonces estarías viendo una gran señal reflejada, porque estás iluminando un área muy grande en comparación con el área que iluminas cuando miras al dron. Así que el dron quedará oculto entre el desorden. Y el desorden proviene de todo tipo de fuentes. El gran problema no es simplemente ver el objetivo con una pequeña sección transversal de radar, lo cual ya es un problema enorme por sí mismo, sino también verlo frente a las señales reflejadas interferentes de otras fuentes. Así que, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que hay todo tipo de contribuciones al desorden. Hay desorden meteorológico, lluvia, reflejos del suelo. Si observas este dibujo en particular, a la derecha y abajo, ves una aeronave en una zona de sombra. La zona de sombra puede deberse no solo a la curvatura de la Tierra, sino también a objetos situados entre el radar, montañas, árboles o lo que sea, y el objetivo que intentas detectar. Todo eso limita tu capacidad para ver los objetivos. Así que si paso a las dos siguientes diapositivas, verás que esta simplemente muestra aves, árboles y otras cosas que me generan señales falsas o interferentes. If I go to the next slide, I can just see here's a radar
Si paso a la siguiente diapositiva, podéis ver una zona objetivo del radar. Cerca del radar hay todo tipo de interferencias procedentes de edificios, árboles o lo que sea. Más lejos, si miráis la esquina superior derecha, puede haber nubes de lluvia o ecos de edificios, porque puede haber un grupo de edificios en algunas zonas que genera un eco. Podéis ver que a uno de estos se le llama pico urbano. Cuando los iraníes atacaron el campo petrolífero de Abqaiq, en Arabia Saudí, los drones llegaron, bueno, en este caso no eran drones, eran misiles de crucero, y se acercaron sobrevolando edificios. Así que tenéis estos edificios, y luego este dron, que refleja solo una cantidad muy pequeña de señal de radio. Y el edificio está reflejando una señal de radio tremenda. Así que estoy intentando ver este dron. Es una señal pequeña del dron frente a la reflexión del radar procedente del edificio. Permíteme darte una idea muy simplificada de cómo el radar intenta detectar el dron. Se utilizan tecnologías de radio muy avanzadas. Si pasamos a la diapositiva 16, vemos una representación de cómo el radar intenta detectarlo. La señal procedente del suelo es enormemente grande, por lo que el radar, mostrado en azul, emite una señal intentando detectar un dron que vuela bajo. Lo único que hace que la reflexión del dron sea diferente de la reflexión del suelo es que el dron se está moviendo hacia el radar. Así que la señal reflejada, mostrada en verde, tiene una frecuencia ligeramente superior a la señal procedente del suelo. El retorno del suelo es una señal tremenda. La señal procesada, mostrada aquí en rojo, es aquella en la que mezclo intencionadamente la señal que estoy recibiendo con la señal de baja altitud del objetivo. Lo que obtengo es una frecuencia de batido, que se muestra aquí. Si paso a la siguiente diapositiva, conozco la frecuencia de esa señal. En el caso de un dron, el desplazamiento será de unos 300 hercios, mientras que la frecuencia del radar está en el rango de los gigahercios, es decir, 1.000 millones de hercios. Por tanto, tengo que mantener una estabilidad de frecuencia muy alta. Si la frecuencia del radar varía unos pocos cientos de hercios, entonces no podré ver la frecuencia de batido de 300 hercios. Veré una frecuencia de batido, pero procederá únicamente de la oscilación de mi propia señal. Así que se puede ver con qué precisión debe controlarse la señal principal del radar. En la siguiente diapositiva muestro las frecuencias de batido para cambios de 1 y 2 hercios en la frecuencia. Si tengo un cambio de 1 hercio, obtengo una frecuencia de batido de 1 hercio, serían 100 hercios en este caso. Y si es de 2 hercios, se puede ver que obtengo el doble de la frecuencia de batido. Y en la siguiente diapositiva muestro que las frecuencias de batido son las mismas, incluso si supongo el doble de frecuencia. Las frecuencias de batido se mantienen iguales. Así que, sin importar cuál sea la frecuencia del radar, obtengo la misma frecuencia de batido. El problema es que, si utilizo un radar de frecuencia más alta, como un radar de banda X, que es el tipo que querría para un seguimiento de alta precisión, entonces la frecuencia del radar es 10 veces mayor. Eso significa que tengo que controlar la frecuencia base con una precisión 10 veces superior. Por tanto, el resultado final es que cuando analizo el problema de controlar la frecuencia del radar y también los cambios de frecuencia, se vuelve muy complicado porque se trata de un radar aerotransportado. Así que hay un cambio en la frecuencia del eco del terreno debido al movimiento aéreo. También tengo métodos para controlar eso. Resulta que simplemente no puedo detectar estos objetivos que vuelan bajo y tienen una sección radar muy pequeña. Así que ahora tengo el problema de los drones que pueden localizar su objetivo. Si miramos la diapositiva 21, la diapositiva 21, en realidad se trata de un dron estadounidense que utiliza el diseño iraní, porque el diseño iraní es perfecto. Así que Irán puede atribuirse el mérito de haber diseñado el dron perfecto que todos utilizan.
Este es un Shahed. Lo había etiquetado incorrectamente. La versión Gen 2 es un dron ruso que como fuselaje se parece exactamente al diseño iraní original. El dron Shahed es el dron iraní original. Drone is the original Iranian drone, and this is an American design which uses the same. Y este es un diseño estadounidense que utiliza el mismo fuselaje iraní. Así que Irán es el inventor del dron kamikaze que está causando estragos en Estados Unidos e Israel ahora. Y esto está llevando a Irán a convertirse en la potencia militar dominante en la guerra actual. La influencia militar dominante de Irán se debe ahora a varios factores. En primer lugar, Irán controla el estrecho de Hormuz, lo que le da un control asfixiante sobre la economía mundial, incluida la estadounidense y la de otras naciones. Irán ha podido suministrar petróleo de forma preferente a los países que consideran no hostiles, no necesariamente favorables, pero simplemente no hostiles. Not necessarily supporting it, but just non-hostile. So Iran is very cleverly. Así que Irán ha pensado muy astutamente en la idea. Bueno, no vamos a detenerlo para todo el mundo. Si no eres hostil hacia nosotros, lo dejaremos abierto. Y por cierto, incluso Estados Unidos se da cuenta de que el petróleo iraní es fundamental para evitar que la economía mundial se derrumbe. Así que ahora Irán está vendiendo petróleo, no al precio reducido de $45 por barril, porque el petróleo iraní estaba sancionado por Estados Unidos, sino a $120 el barril. Así que Irán está amasando dinero. Quiero decir, es casi una comedia que los estadounidenses hayan levantado ahora las sanciones sobre el petróleo iraní. De repente, los iraníes están yendo el precio completo por su petróleo gracias a su control del estrecho de Hormuz. Because of their control of the Strait of Hormuz. And of course, they're able to provide oil to non-hostile. Y por supuesto, pueden suministrar petróleo a los estados no hostiles. Esa es una situación tremendamente favorable para Irán en esta guerra. El siguiente problema que tienen son estos misiles balísticos, que están causando mucho más daño por impacto que antes. Y el siguiente punto es que Irán dispone de información precisa sobre los objetivos. Parte de esta información precisa podría haber procedido de otras fuentes. Volvamos a la diapositiva 22. Esto corresponde al ataque original de septiembre de 2019 que Irán llevó a cabo contra los campos petrolíferos de Abqaiq en Arabia Saudí. En la parte inferior de este dibujo he mostrado una fotografía por satélite de uno de estos tanques de procesamiento de petróleo. Of one of these oil processing tanks. And notice that what is shown. Y fíjate en que lo que se muestra en la fotografía satelital son los agujeros en el tanque de procesamiento de petróleo que fueron producidos por misiles de crucero iraníes al impactar esos tanques. La precisión de esos agujeros está dentro de unos pocos metros. Es increíble con qué exactitud los misiles de crucero iraníes lograron alcanzar esos tanques de procesamiento. Bueno, no sé exactamente qué tecnología específica utilizaron los iraníes, pero puedo ofrecer una especulación. Si miras la siguiente diapositiva, lo que los iraníes podrían haber hecho es tomar una fotografía satelital de esos tanques. En otras palabras, no necesitaban ayuda de China o Rusia. Todo lo que necesitaban era una fotografía comercial de esos tanques. En la esquina superior izquierda, lo que hicieron fue una cruz, de modo que los misiles de crucero tienen una imagen de lo que están buscando. Aquí está la imagen, es mi mano. Y ahora lo que tengo es la imagen, y lo que hago es cruzar la imagen con la imagen de mi mano. Lo hago electrónicamente, así que cuando las alineo, toda la luz pasa. Ninguna luz pasa cuando no están alineadas correctamente. Así que ves estos tres picos. Esta es una simulación que hice yo mismo, mi simulación. Es una suposición. Y lo que he hecho, si miras a la derecha, es mostrarte los picos de la correlación cruzada. Y luego, en la imagen inferior, te muestro los picos de la correlación cruzada superpuestos sobre los objetivos. Así que esto podría haberse hecho con imágenes satelitales y correlación cruzada. Algo para lo que sabemos que los iraníes están perfectamente capacitados. Así que, aquí tienes un ejemplo en el que no se trata necesariamente de un dron guiado por lo que se llama orientación en primera persona. What's called first-person guidance.
In other words, it's not necessarily a drone operator who En otras palabras, no se trata necesariamente de un operador de dron sentado a gran distancia, recibiendo una señal de televisión del dron y guiándolo hacia el objetivo. Podría simplemente ser un dron que es un robot. Ya sabe a dónde ir antes de abrir los ojos, tomar una fotografía de lo que tiene delante y correlacionar esa fotografía con el objetivo. Así que se puede ver lo problemáticos que pueden llegar a ser estos drones, porque ahora tengo la capacidad de hacer guiado en tiempo real. En otras palabras, bueno, quizá hable de eso a continuación, porque estamos llegando a... Pero la idea más simple, conceptualmente más sencilla, es que tengo un dron y estoy mirando a través de una cámara de televisión, lo que significa que el dron tiene que enviarme una imagen de televisión de vuelta. Has to be sending a television image back to me. I might be thousands of kilometers away and then I have to give the drone signal. Podría estar a miles de kilómetros de distancia y entonces tendría que enviar señales al dron. En este caso concreto no necesito hacerlo. Así que ahora, Irán. Las indicaciones son, al menos para mí, que Irán dispone de drones capaces de realizar correlaciones cruzadas con imágenes de los objetivos, así como de drones que pueden orientarse directamente hacia las señales procedentes de las cámaras de televisión dentro de los propios drones. Eso es una gran innovación. Quizá debería detenerme aquí y en otro momento podría hablar de cómo lo hacen, de cómo Irán está haciendo esto. Pero la disponibilidad del sistema Starlink está permitiendo ahora que Irán utilice drones para orientarse en tiempo real hacia los objetivos. ¿Qué ocurre entonces? Obtienen una imagen de la situación en tiempo real. En realidad, vayamos a la diapositiva 33 un momento. Vayamos a la diapositiva 33. Si miras la diapositiva 33, aquí está el antes y el después. Tengo una imagen de dónde están esas cúpulas de radar, así que puedo destruirlas de dos maneras. Puedo tener una imagen de la cúpula de radar y correlacionarla con el dron a medida que se aproxima, como describí antes, o simplemente puedo orientarme hacia la cúpula de radar utilizando una cámara de video. Y la cámara de video puede obtener su información de una señal de Starlink. Déjame mostrarte. Vayamos a la diapositiva 38 y terminaré después de esto. Este cuadrado en la parte derecha es un terminal de radio Starlink. Pasemos una diapositiva más, una más. Y aquí veis a este perrito, un perrito adorable, junto al sistema de comunicación Starlink. Ese sistema Starlink pesa solo medio kilo o 1 kilo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí está, en una caja que se puede pedir. Fijaos en que la caja incluye instrucciones sobre cómo usarlo. Puedes salir, Nima puede salir, y pedir uno en Amazon por unos $250 y te llegará por correo en unos días. Luego puedes modificarlo y colocarlo en tu dron, si sabes cómo utilizar la señal. Después de eso, puedes enviar tu dron a buscar un objetivo usando las comunicaciones del dron a través de tu conexión por satélite Starlink. Ahora, supongamos que yo soy Estados Unidos. Digo, no quiero que Nima esté ahí fuera usando ese dron. Bien, ¿cómo se supone que voy a saber que Nima está ahí fuera usando el dron? Solo le he vendido un terminal. El terminal tiene comunicaciones cifradas, porque así es como se mantienen seguras las señales para las personas que solo quieren comunicarse con normalidad. Entonces, ¿cómo sé que es Nima con su dron volando por ahí buscando algo que golpear? Nasa selectivamente señal dron de Nima. Todo lo que puede hacer es agor todo su Starlink que está funcionando sumar maletebos la área. Pero si hago eso, entonces desconecto todas las comunicaciones de Starlink que está utilizando la base aérea. Así que tengo un dilema. El problema es muy serio. Ahora vemos cómo las tecnologías modernas, la tecnología de navegación, el GPS, el sistema chino Baidu, están ampliamente disponibles. Son sistemas de alta tecnología, pero de acceso universal. No necesitas entender el sistema ni ser capaz de construirlo tú mismo. Solo necesitas acceso a su servicio. Así que tienes el servicio, tienes imágenes satelitales de alta precisión y en tiempo real de los satélites rusos y chinos, y ya estás en marcha. Y tienes a Rusia,
que ha sido atacada con armas estadounidenses. Los estadounidenses han atacado a Rusia a través de Ucrania al proporcionar a Ucrania misiles para atacar a Rusia. By giving Ukraine missiles to attack Russia. And Russia has told the United States. They told the United States. Y Rusia le dijo a Estados Unidos, cuando Estados Unidos hizo esto, que si lo hacía, entonces en algún momento futuro nosotros daríamos información a alguien más para atacarle. Muy bien. Hicisteis esto en Kursk, lo hicisteis en Rusia, y disteis a los ucranianos toda esa información. Les disteis datos de vigilancia por satélite, les disteis información de comunicaciones para que los drones pudieran atacar nuestros bombarderos estratégicos, por ejemplo. De acuerdo, ¿queréis jugar a ese juego? Perfecto, porque vamos a atacar vuestros AWACS. Vamos a asegurarnos de que los iraníes sepan dónde están estacionados esos AWACS. The Iranians know where those AWACS are parked. We're going to see that the Iranians know where the radars are. Vamos a asegurarnos de que los iraníes sepan dónde están los radares y vamos a darles esa información. Tendrán los recursos de navegación que pueden comprar comercialmente y buena suerte, ya sabes. Ahora Irán se está beneficiando de estos servicios y también, por cierto, China y Rusia, porque esos países quieren que Irán prevalezca. Y creo que Irán prevalecerá en esto. Creo que la guerra va a empeorar cada vez más para los estadounidenses. Mi mayor preocupación es que a medida que Israel se encuentre en una situación cada vez más desesperada, podrían ser lo bastante insensatos como para usar armas nucleares. Y los responsables políticos estadounidenses harían bien en asegurarse de que Israel entienda que están solos si alguna vez usan armas nucleares contra alguien. ¿Sabes? They are absolutely on their own forever. Están absolutamente solos, para siempre, completamente. Porque me preocupa que este tipo loco Netanyahu, que sin duda tiene la misma mentalidad que tenía Adolf Hitler, pueda hacer algo que destruya a Israel junto con todos los demás. Y Adolf Hitler habría destruido Alemania. Tenemos todas las razones para creer que lo habría hecho si hubiera tenido la capacidad de hacerlo con armas nucleares, porque era suicida. Solo hizo falta una intervención como la que llevó a cabo Albert Speer. Speer era su arquitecto, y cuando Hitler le ordenó, como responsable de la economía alemana, destruir Alemania, se negó. Y Speer no cumplió su orden porque no quería que Alemania quedara completamente destruida. De lo contrario, Alemania habría sido aniquilada si esa orden se hubiera llevado a cabo. Así que hay que esperar que o bien Netanyahu no esté tan loco como parece, o que las personas a las que ordenaría hacer el trabajo se nieguen a hacerlo. Y espero sinceramente que el tipo de israelíes que conozco estén al tanto y que se nieguen a hacerlo, porque son lo bastante inteligentes como para saber que sería el fin de Israel junto con muchas otras cosas. Pero no sé hasta qué punto este hombre, este lunático, ha tomado el control. En fin, lo dejaré ahí. So anyway, so